Buenos días, les agradezco su presencia. Disculpen que les haya encajado en este día de la celebración de la permanente, cuando normalmente la hacemos un día después, pero al celebrarse esta tarde el inicio del Congreso Iglesia y Sociedad Democrática, que para nosotros es muy importante, y quiero empezar llamando la atención sobre este evento que comienza esta tarde, organizado por la Fundación Pablo VI, y en colaboración con la Conferencia Episcopal Española, pues ha sido el motivo de encajar esta rueda de prensa. Les agradezco, les digo, su presencia, y todavía están los obispos reunidos, con lo cual pues necesariamente tendrá que ser más breve por mi parte, pero bueno, las que ustedes, que son los que mandan, digan, me someto, ¿no? Y bueno, pues darle cuenta, tienen el resumen, no me voy a detener mucho. Ha sido una permanente en que los temas económicos, fundamentalmente como es estacional en esta permanente, pues ocupan una parte importante, sobre todo porque es la presentación de presupuestos, es explicación, tanto la distribución del fondo interdiocesano, y bueno, pues todo esto, los criterios, posibles modificaciones, ha sido una parte importante que han tenido los obispos en su reflexión y sobre todo en su toma de decisiones. También ha estado la cuestión del Congreso de Apostolado Seglar, que está previsto, y bueno, pues que vemos que es muy necesario este Congreso Nacional de Apostolado Seglar, de poner en valor la gran parte de los miembros de la Iglesia, que son laicos, que son seglares, que tanto individual como de forma asociada, que tanto en parroquias como en asociaciones y movimientos, más de 10.000 asociaciones religiosas inscritas, bueno, pues están haciendo el tejido social de la Iglesia. O sea, y no solo la Iglesia somos los curas, son los obispos, o es el Papa, o es el mundo de la vida consagrada, son también los laicos, y este Congreso tenemos también muchas esperanzas y se está preparando, y de ello pues está dando cuenta el obispo presidente de la Comisión de Apostolado Seglar. También sobre la campaña de la clase de religión. Nosotros tenemos, he dicho alguna vez en alguna intervención, que tenemos dos plebiscitos al año, ¿no? Y que bueno, suponen un apoyo popular, un apoyo de la ciudadanía, en este caso de los creyentes, y pues que son la X de la declaración de la renta, bueno, pues que es constante, y es donde se puede ver que una parte de la ciudadanía importante pues apoya la labor de la Iglesia y decide que con su asignación, pues una parte de sus impuestos, no más, sino la correspondiente que establece la ley, vaya a las labores que desarrolla la Iglesia Católica. Pero hay otro referéndum, otro plebiscito que nos da un refrendo, y es la decisión de los padres de que si son menores de edad y los propios alumnos, para elegir la clase de religión, que es de oferta obligatoria y de elección libre. Esto hay que decirlo muy claro, porque detrás de la clase de religión no hay solo una decisión, digamos, concordada en un acuerdo con la Santa Sede, no hay solo, hay fundamentalmente un derecho de los padres, que está reconocido por nuestra Constitución, de educar a sus hijos conforme a sus convicciones también religiosas, es un derecho que nuestra Constitución reconoce, que no otorga, es un derecho que forma parte, además está incluido en los grandes tratados y en las grandes convenciones internacionales que España ha suscrito, y que toma forma en unos acuerdos, en concreto con la confesión religiosa católica, como con el resto de las confesiones con las que tiene acuerdos el Estado español, de oferta en el ámbito escolar, para la educación integral. Y nosotros pues hemos creído conveniente que, ya que como la X también hacíamos una campaña, pues también hacer una campaña con la clase de religión. Y lo hacemos con todas las de la ley y con todas las normas de la investigación, no digo de mercados, pero sí de audiencias, sí de públicos y de posibles, pues con la intención de captar y en el sentido de iluminar esa decisión de los padres y también de los alumnos, porque los estudios nos dicen también, y a eso ha ido dirigida la última, especialmente a los alumnos, que son los que convencen a sus padres,
y hay, por tanto, una labor persuasiva. Y es lo que está dando cuenta también en este tiempo que queda el obispo presidente de la Comisión de Enseñanza, y es la de la campaña de la clase de religión, que va a seguir y la vamos a ir manteniendo, pues también con la ayuda de expertos y dirigida a la opinión pública, pero muy concreta a los padres de alumnos y a los propios alumnos. Después ha informado, estamos en un proceso de la elaboración de la Ratio Fundamentalis, o sea, para que nos entiendan, como del libro marco o la guía de la formación de los sacerdotes, y para adaptar a la situación española, porque así nos lo manda la Santa Sede y así debe ser, la formación adecuada al territorio y a las características de nuestro país de los futuros sacerdotes. Son 1.300 seminaristas mayores aproximadamente los que están en nuestros seminarios y, lógicamente, siguen un itinerario formativo que queremos hacerlo en conjunto y en común, y es en lo que está trabajando un grupo de rectores junto con la Comisión Episcopal de Seminarios. Y vendrá en la próxima asamblea plenaria, se le da el paso para que ya pueda irse sometiendo a votación progresivamente. Después, otros temas han sido, bueno, pues saben que en España tenemos un rito litúrgico propio muy antiguo, que es el rito hispano-mozárabe, que fundamentalmente se utiliza en la parroquia mozárabe, que está en la Catedral de Toledo, y en alguna parroquia de la diócesis de Toledo, donde pervive este rito antiguo español, con unas características propias de liturgia. Y, bueno, pues la aprobación de la fórmula por vosotros y por muchos, en el nuevo ordinario, en el momento de la consagración del vino, en el ordinario de la misa, pues también sea aplicable a partir del primer domingo de Adviento del rito mozárabe este año en nuestra patria. Por otro lado, la Comisión Permanente, como ya les he dicho, ha aprobado lo del Fondo Común Interdiocesano y los presupuestos para que pasen a la Asamblea Plenaria para su aprobación definitiva. También se les ha indicado las normas de la elección del secretario general, se les ha recordado el procedimiento, porque en la próxima Asamblea Plenaria, pues un servidor cumple su mandato de 5 años como secretario general de la Conferencia Episcopal Española, y habrá que proceder a elección de secretario general. Y bueno, pues eso será el día 21 del próximo mes de noviembre. El día 20 por la tarde, como es preceptivo, se reunirá la Comisión Permanente y elaborará una terna propia a la que habrá de elegir, o sea, podrá añadir pues el nombre de aquellos candidatos que 10 obispos o más hayan bueno, pues, recabado, hayan apoyado, si no están en la terna que elabora la propia permanente. Y se someterá después a votación el día 21. Ese día 21 será la elección del secretario general. También ayer cumplía 25 años de obispo el nuncio de su santidad en España, y él será el encargado de celebrar la misa durante la asamblea plenaria, la misa que normalmente se tiene con todos los obispos. También anticiparles que el día 20, en la asamblea plenaria, al final de la tarde, en el acto de adoración eucarística, habrá un acto especial, porque ese día es el día de oración y petición de perdón por las víctimas de abusos, establecido por el Papa, y será también, como hicimos ya el año pasado, es el Día Internacional del Niño declarado por Naciones Unidas, y nosotros quisimos en la Conferencia Episcopal elegir ese día precisamente para este acto y la oración que se hace también en todas las iglesias de España. En todas las ceremonias hay ya pues un material preparado litúrgico para este día. Por otra parte, paso a algunos nombramientos. Ha sido elegido nuevo conciliario o obispo responsable de Acción Católica Española, Monseñor don Antonio Gómez Cantero, obispo de Teruel y Albarracín, y sucede a don Carlos Manuel Escribano, que es el obispo de Logroño, es el obispo de Calahorra, La Calzada, en Logroño, y que también tiene la responsabilidad de Manos Unidas, de obispo que acompaña a Manos Unidas, y también
está llevando la pastoral juvenil en España. De hecho, es el obispo, junto con don Ricardo Blázquez, el cardenal Blázquez, presidente de la conferencia, el cardenal Osora, arzobispo de Madrid, y el cardenal Omeya, son los 4 que participan en el sínodo que ha comenzado esta mañana. Aquí está todavía don Ricardo Blázquez presidiendo la sesión de la permanente y el inicio pues, del Congreso. También decirles que mañana Su Majestad el Rey, pues, que no puede asistir a la inauguración esta tarde del Congreso, recibirá a una comisión, o sea, al presidente, al vicepresidente y a un servidor, y al presidente de la Fundación Pablo VI, el obispo Monseñor García Beltrán, obispo de Getafe, se me viene la G con Guadix todavía, de Getafe, y también al director, a don Jesús Abezuela, y a don Fernando Fuentes, también responsable de la Fundación Pablo VI. Será a las 9:15 en el Palacio de la Zarzuela. Perdón, otros nombramientos. Sí quiero destacar, antes de iniciar esta relación de nombramientos, que la Comisión Permanente, en nombre de la Conferencia, ha tenido unas palabras de homenaje y de elogio a don Anastasio Gil García, el que ha sido hasta hace muy poquito, hasta el final de su vida, de forma heroica y tan esforzada, el responsable de las misiones en España, de la acción misionera, y ha sido, pues, ha trabajado como director en esta conferencia episcopal durante tantos años, primero como asesor y en la comisión episcopal, en la subcomisión episcopal para la catequesis, y después como director del secretariado de misiones y al final, bueno, al final que lleva ya más de un quinquenio y otro anterior como subdirector en obras misionales pontificias. Todos estamos de acuerdo, todos somos unánimes en esta labor de don Anastasio Gil, en su entrega a las misiones, en su ejemplo esforzado de trabajo y de pasión por la acción evangelizadora de la Iglesia, especialmente por esos 13.000 misioneros, y por extender este espíritu y la generosidad del pueblo español con las misiones, con el tercer mundo, con la cooperación de las iglesias. Y se ha nombrado como nuevo director de la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias, con las Iglesias, a don José María Calderón, que es el subdirector actual de Obras Misionales Pontificias. También se ha nombrado a don Miguel López Varela, sacerdote de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, como consiliario general de la Federación de Scouts Católicos, a don José Ignacio Arbo Azcona, laico de la Archidiócesis de Zaragoza, como presidente general del Movimiento de las Hermandades del Trabajo, a don Ignacio María Fernández de Torres, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, como consiliario general del Movimiento de Hermandades del Trabajo, a don Óscar García Guado, sacerdote de la Archidiócesis de Madrid, como viceconsiliario general de la Asociación de Fieles Manos Unidas, a don Vicente Martín Muñoz, sacerdote de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz, como delegado episcopal de Cáritas Española. Pues esta es la cuenta que tengo que darle de lo que ha sido el desarrollo, y ahora a lo que ustedes digan. Buenos días. Bueno, quería saber qué opinión tienen los obispos sobre, bueno, este anuncio del gobierno, ¿no?, que pretende modificar la LOMCE para quitar el criterio de demanda social para abrir nuevos centros concertados y que la asignatura de religión deje de contar para la nota media del curso. ¿Qué posición tiene la Iglesia con respecto a estas iniciativas? Bueno, ya las reiteramos en la nota que salió de la última comisión permanente anterior a esta, y fue del Ejecutivo, sobre la importancia de respetar el derecho de los padres, en dos líneas. En una línea de la libertad religiosa, que conlleva a que todo el ejercicio de libertad religiosa, que también abarca el ámbito educativo, y también en el derecho de los padres a que esa educación religiosa sea realmente facilitada por el Estado, como facilita el resto de los derechos en su ejercicio.
a la vez, y no recurrir siempre, pero sí recordar que también esto lo que exigimos para nosotros, también para el resto de las confesiones religiosas con las que el Estado tiene acuerdos. Y lo que sí nos extraña es que permanentemente este sea un tema traído y vuelto a traer más desde un posicionamiento ideológico, político, de acompañamiento o aderezo de otras cuestiones o de distracción de otras cuestiones que son más importantes, como es el grave problema de la falta de concierto educativo. No me refiero ya a los conciertos escolares, sino de concierto educativo en un pacto educativo que, por desgracia, las fuerzas políticas no acaban de ponerse de acuerdo en este país, con grandes temas pendientes y lagunas en nuestra educación. Y sorpresivamente, o no tan sorpresivamente, de una manera reiterada, vuelva la apelación por un planteamiento ideológico fijo de una falta de percepción plena de la libertad religiosa en el marco de libertades, que también abarca a esta derivada del derecho a la educación que tienen los padres sobre sus hijos y combinado con el derecho a la libertad religiosa en el marco educativo. Luego, creemos que es un tema artificial, más movido por interés ideológico que por necesidad social. Y oiga, si los refrendos sociales cuentan, pues oiga, esto que les he dicho de la campaña de la clase de religión, cada año hay un plebiscito de un número importante que está en torno al 70%, ya lo quisiera tener algún grupo político o social, para hacer ver o hacer valer sus propias pretensiones, vamos a llamarlas así, o derechos en el ámbito público. ¿Por qué se deja de reconocer esto y se quiere reducir el hecho religioso al ámbito privado, cuando forma parte de la vida personal y social de la gente? Lo que es aconfesional es el Estado. La sociedad no es aconfesional, como lo vemos en la pluralidad de opciones, y entre ellas la religiosa, y entre ellas una que es importante en nuestro país, por historia y por cuantitativamente, que es la Iglesia Católica. Luego, este es un asunto. Luego, con respecto a la evaluación o no, bueno, pues entraremos en la negociación, pero lo que no podemos hacer, como decía Humberto Eco, es que a las realidades que afectan a las personas nos enteremos simplemente, y yo pertenezco al mundo de la comunicación también, pues a través de mensajes mediáticos y no con una relación directa que no la hemos tenido con el Gobierno en este tema. Y tenemos pedido una entrevista con la ministra de Educación desde hace ya tiempo y no hemos obtenido respuesta. Yo creo que los mensajes, si se hacen de manera interpersonal o a los colectivos afectados y a los interlocutores oportunos, yo quiero hacer una llamada en este sentido del diálogo, que es el que ofreció el presidente del Gobierno al presidente de la Conferencia Episcopal Española, precisamente al inicio de su etapa en la Moncloa. Bueno, soy José Lleno, de La Sexta. Quería preguntarle, como usted bien sabe, el proceso de exhumación de Franco está en marcha y como también sabrá, la familia ya ha mostrado su opción, que sería enterrar al dictador en una cripta en la Almudena. Esto podría generar varias cosas. Primero, la posibilidad de un entierro con honores militares, según un real decreto al que se querría acoger la familia, eso está por ver, pero sí generaría algo que parece seguro. Cada 20 de noviembre o diferentes fechas a lo largo del año podrían plantarse allí en la Almudena filas de franquistas para honrar al dictador. Le pregunto dos cosas. Una, ¿van a hacer ustedes algo al respecto para evitarlo? ¿Van a agotar todas las posibilidades que estén en su mano para evitar esto? Y dos, ¿lo asumen, si es que no pueden hacer nada, con agrado? ¿Les da igual o es una china en el zapato para ustedes? Gracias. Bueno, mire, yo le voy a contestar. La Conferencia Episcopal no tiene competencias, no tiene ningún departamento de defunciones. Con lo cual, aquí lo único que elabora son los rituales litúrgicos para las exequias y para los enterramientos y las oraciones del misal. Eso es correspondencia de las diócesis y, en concreto, el arzobispo de Madrid ya se ha manifestado claramente. En la Almudena, por lo que sé, hay una cripta de enterramiento, como hay en otras parroquias, donde hay la posibilidad de enterramiento. E incluso ahora, pues a través de incineración, hay familias que llevan allí pues los restos o llevan las cenizas de sus difuntos. La Iglesia no puede negarle a un cristiano, si está ya establecido esos cementerios interiores en las iglesias, si tiene un derecho adquirido, una familia, no puede negárselo. En esa línea,
y es una decisión de la familia, como ha manifestado reiteradamente el arzobispo de Madrid, incluso comentando en un comunicado pues que hay un ámbito y que pide una concordia y un entendimiento y un diálogo entre el gobierno y las familias. Y la familia, en el ejercicio de su legitimidad, la Iglesia no puede oponerse. Pero vuelvo a repetirle, no es competencia de la Conferencia Episcopal Española. Y yo creo que nosotros nos movemos siempre en una clave de despolitización. Los muertos no tienen carnet político. Nosotros lo que pedimos es por los difuntos. No hay un tribunal en este sentido. Lo que sí, lo que favoreceremos siempre es la concordia, es que el sentido cristiano de cohesión social, y no entramos en más esto. Y vuelvo a repetirles, competencia del arzobispo de Madrid, que ya ha manifestado claramente su intención al respecto. La competencia de la conferencia en este sentido es litúrgica y es simplemente pues, la elaboración, que le he dicho, del material litúrgico y de las subsidias litúrgicas, no de decisión sobre enterramientos. No tiene ninguna competencia la Conferencia Episcopal Española al respecto. Sí, más preguntas. Sí, buenos días, José María. Dos cuestiones muy rápidas. Has comentado respecto a la educación que respecto a la evaluación o no entraremos en negociación. ¿Significa eso que la Iglesia estaría dispuesta a aceptar que la clase de religión no fuera evaluable? Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, como quieras. Sí. Lo que estamos dispuestos es a hablar, a dialogar, a saber qué se quiere y a que sea una relación directa y con los organismos pertinentes y competentes sobre el asunto. Lo que no estamos es en clave de mensajes. Yo creo que en esto tenemos que ser serios, tenemos que ser serios, ¿no? Porque, y sobre todo, aquí lo que nos estamos jugando es la puesta en práctica de un derecho de los padres que la Iglesia apoya y que son ellos los primeros protagonistas junto con los alumnos, y segundo, pues también entrar en un marco de normalidad de las cosas, no simplemente en un cruce de mensajes al que yo no quiero contribuir, sino lo que quiero es que nos sentemos y hablemos. Hay cosas que son innegociables y es la presencia de la clase de religión en el marco escolar, incluso con unas condiciones que son las fundamentales a la exigencia de una asignatura que informa de la educación integral, que no es la catequesis, es que hay que huir de prejuicios y hay que huir de ideas preconcebidas y sobre todo de ideologización. O sea, cuando se viene con una carga ideológica de la que quiere hacer de la escuela un campo de experimento, entonces no nos pondremos de acuerdo. Si vamos desde razones y desde derechos, entonces yo creo que habrá, como siempre lo ha habido, yo creo que ahora ya está bien de las alternancias y de la variedad, de que cada vez que hay una alternancia, un cambio político, tengamos que estar planteando cuestiones que en toda nuestra historia democrática ya viene. Esto y otras en el ámbito educativo, por desgracia. Vale, no me ha terminado de quedar muy claro, pero bueno. No, te lo digo. No, si vamos a entrar hasta que no sepamos qué quieren. Pero que no es una puerta cerrada lo de la evaluación. Nunca en un diálogo hay puertas cerradas. Entiendo que la presencia de la religión sí, pero el hecho de que sea... Bueno, tendremos que hablar, como ha adquirido modalidades a lo largo de las legislaciones en nuestra etapa democrática. Estupendo, gracias. Y la otra cuestión es, ¿se plantea la Conferencia Episcopal como tal, o algún organismo jurídico de la Conferencia Episcopal, llegado el caso, como ha anunciado el Gobierno, de que si una vez esté el examen de los bienes inmatriculados en nombre de la Iglesia, aquellos bienes que sean de interés cultural, como ha dicho el Ejecutivo, que va a intentar renacionalizarlo, ¿se plantea la Conferencia Episcopal o algún organismo suyo dar batalla jurídica a nivel estatal respecto a esto? Vamos a ver, nosotros con los bienes, como cualquier persona particular, tenemos el deber de defenderlos, porque los hemos recibido y tenemos la responsabilidad de transmitirlos a las generaciones de cristianos que vengan y para beneficio y usufructo y, mejor dicho, de disfrute del pueblo español, por un deber constitucional también. Y en esa línea estamos. El acuerdo con el Estado a lo largo de nuestra vida democrática ha sido muy claro. Lo establece la Constitución, lo establecen los acuerdos. Los bienes de la Iglesia y sobre todo los bienes culturales no son para uso y disfrute solo de la Iglesia. Tienen una finalidad
cultural, pero tiene también una finalidad cultural y somos conscientes. Y lo ponemos a disposición de toda la población española. Y exigimos, y el Estado está obligado constitucionalmente, a ayudar en la preservación, en la conservación y difusión de esos bienes. Ahora, si pasamos a la usurpación, si pasamos a la nacionalización, si pasamos a la desamortización, estamos hablando de otra cosa. Sí defenderemos nuestros derechos. La inscripción en el registro es declarativa, no es constitutiva. Y entonces, bueno, pues quien crea que tiene más derecho, pues que acuda al amparo de la ley y ahí estaremos, como nosotros también acudiremos al amparo de la ley, que creemos estar muy seguros en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestro Estado de Derecho y en el marco europeo en el que vivimos. Hoy no se pueden permitir querencias ideológicas decimonónicas en la relación Iglesia-Estado y en este campo de los bienes. Hay cuestiones que suenan muy añejas, muy fosilizadas, y ya está bien también en un campo político de izquierda que estas cuestiones pues tengan ya una actualización a la vida democrática en libertad en la que vivimos y no añoranzas decimonónicas. Sí, José María, buenos días. En esta comisión permanente uno de los puntos que se ha hablado es reformar y potenciar la formación de los formadores de seminarios, ¿no? Para bueno, pues el acompañamiento de todos los seminaristas en todas estas dimensiones. A mí me gustaría que incidiera un poco más, porque en estos 2 últimos meses, 3 meses, 4 meses, no lo sé, la sociedad, las únicas noticias con las que se ha quedado es que dentro de la Iglesia hay pederastas y una red de homosexuales. Esto es lo que la sociedad, entonces, ¿cómo vamos a potenciar esa formación de seminaristas, de una vocación, en fin, como la Iglesia pide? Y luego le quería preguntar también otra segunda cuestión. En la elección del próximo secretario general de la Conferencia Episcopal, ¿hay algún inconveniente o está previsto que sea un laico o una laica? Gracias. No hay inconveniente porque el derecho no establece nada al respecto, con lo cual la tradición de la conferencia es que haya sido un obispo o un sacerdote. De hecho, la excepción es un sacerdote. Hasta ahora solo he tenido otro antecedente con el que coincido, aparte de la admiración que le tengo, es que los dos somos periodistas, que uno era don Jesús Iribarren y un servidor. Al menos nuestra profesión se ve que ha tenido un peso en la elección de secretarios, con lo cual les felicito a ustedes también por la parte que les toca como gremio. Ahora, lo que yo voy es a la siguiente pregunta. Mire, yo no voy, y por ser también de los medios, a demonizar ni nada, pero que pues nos causa el esto de que solo estemos en las páginas de suceso. Es verdad que es más noticia hoy, por desgracia, este ámbito, y además parece que está todo más de actualidad, las páginas de sucesos, desde el ámbito de la violencia de género hasta 1000 cosas, por desgracia. Pero, oiga, la inmensa mayoría, en este país hay casi 18.000 sacerdotes. No estamos, la inmensa mayoría, y tenemos, pues son gente que está entregada, que está sirviendo, y esto hay que decirlo. No se puede poner un ámbito de sospecha, incluso pues con una remisión en otros países hasta décadas y décadas, pues para extraerla y extenderla por necesidad a un colectivo en otro país, y en este caso al nuestro. Yo les puedo decir que en la conferencia no tenemos esa sensación, en las diócesis españolas no hay esa sensación, y tendremos nuestra cuota de debilidad o de pecado o de delito que tiene el resto de la sociedad española, y las estadísticas en este caso nos dicen en los estudios que más del 90% está en el ámbito familiar, en el tema de abusos, y luego hay otros colectivos, hay otras confesiones, hay otros ámbitos desde el mundo del deporte o del mundo educativo. Oiga, ¿por qué la fijación en los sacerdotes? Es verdad, y vuelvo y quiero recargarlo, que aunque hubiera un caso, ya sería muy grave, sobre todo por lo que representamos y sobre todo por el mensaje que hemos de transmitir con coherencia los ministros de la Iglesia. Ahora, yo creo que también en justicia, y en justicia informativa, y en justicia en esto de opinión pública, también, oiga,
hay más bien que mal, y no somos aquí los que tenemos como una especie de prevención que tengan que tener. La Iglesia quiere trabajar en esto. Quizás es la institución que más está haciendo, y en eso también nosotros estamos en esas claves, siguiendo las exigencias del Papa y sin hacer ruido. Queremos estar, estamos y estaremos en hacer todo lo posible por preservar la Iglesia como ámbito seguro para la infancia. Y esto con el rigor que el Papa nos está exigiendo y que nace del Evangelio y que manifestó en la última rueda de prensa, en el envión a su vuelta de los países bálticos, y vamos a seguir en este empeño. Ahora, por favor, que haya una justicia informativa también en este sentido. Más preguntas, sí. Hola, buenos días. Hablando del tema de la elección de secretario general en la próxima plenaria, comentaba que usted finalizaba su mandato de 5 años. Quería saber si es posible prorrogar por 5 años y, si fuese posible, ¿usted estaría dispuesto a repetir? Es posible y yo estoy a lo que digan los obispos. Más preguntas. Bueno, pues les agradezco de verdad la presencia y les recuerdo, volviendo a la publicidad, que esta tarde empieza un congreso importante sobre la Iglesia en la sociedad democrática. Muchas gracias.